En 2006, el Consejo Europeo publicó una declaración que ponía en iguales términos, esto es, igualaba el fascismo y el comunismo, declarando a ambos responsables de los mayores crímenes contra la humanidad. Algunos años después, en 2019, con ocasión del 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, otra resolución de la Unión Europea culpó de esta guerra a Alemania y a la Unión Soviética, en particular al pacto o acuerdo Hitler-Stalin. Para quienes conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, esta resolución era una absoluta tergiversación, otro mito estilo hollywoodiense. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de demoler este mito y por qué? Perdón por las dos preguntas en una. ¿Por qué la Unión Europea está tan empeñada en renovar el ataque al comunismo a más de 20 años del final de la Guerra Fría? Bien, me gustaría comenzar respondiendo a la segunda parte de su pregunta. ¿Por qué está la Unión Europea tan implicada en esto? La respuesta no es muy difícil. Antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, las élites que odiaban, despreciaban el país de la revolución, la Unión Soviética, y que realmente estaban deseando ver que Hitler la destruyera, y por tanto no tenían nada contra el fascismo, ¿sabe? Este se encontraba no solo en Estados Unidos, donde ciertamente había fascistas, el país que iba a salir como líder victorioso del campo imperialista. Pero también había un montón de gente así en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Gran Bretaña. Un montón de gente que amaba el fascismo. Incluso la familia real y otros miembros de la aristocracia. La familia real británica amaba a Mussolini, a Churchill. Le gustaba Mussolini, amaban a Franco. Les gustaba Hitler. Quiero decir, no estaban de acuerdo con el estilo de Hitler, que exageraba un poquito, tenían sus críticas, pero realmente les gustaba lo que iba a ser, especialmente si hubiera sido capaz de destruir la Unión Soviética. Se habría convertido en un santo. Por tanto, en Europa había una clase, podemos llamarla la clase alta, esto es la burguesía, pero también la vieja aristocracia, incluyendo los monarcas de Europa, la familia real británica, etcétera, que ahora estaban, claro, muy involucrados en negocios, en aventuras capitalistas en cualquier caso. Ellos eran los que apoyaban las políticas de Hitler. En silencio, porque no podían decir en voz alta qué era lo que deseaban, es decir, la destrucción de la tierra de la revolución y por tanto una tierra que estaba del lado de la democracia. Pero este es otro tema del que podemos hablar en otro momento o más tarde. Por tanto, cuando la guerra terminó, hubo mucha de esa gente que temían tener que pagar entonces el precio por su apoyo al nazismo, por activa o por pasiva. Porque en todos los países hubo colaboradores de la Alemania nazi. Seguro en Francia durante el gobierno de Vichy y en Alemania la mayoría de industriales, banqueros y profesores universitarios apoyaron a Hitler. Pero estaba también la clase trabajadora de la mayoría de países que odiaba a Hitler porque simpatizaba con la Unión Soviética, y los hubo líderes de la resistencia. Y pienso en Francia, por ejemplo, fueron líderes de la resistencia. Ellos esperaban grandes cambios, no querían simplemente retrasar el reloj a 1939 y decir, ok, empezaremos de nuevo otra vez. No, esperaban que la victoria de la Unión Soviética les permitiera traer ciertas reformas, es decir, reformas sociales, más democracia. Y de nuevo, como en el final de la Primera Guerra Mundial, ya que hubo un gran impulso hacia más reformas democráticas, es por lo que se introdujeron en países como Inglaterra, Francia, se implantó el estado del bienestar para diluir potenciales situaciones revolucionarias, para prevenir la revolución. Y esto, de hecho, mejoró la vida de mucha gente trabajadora en Francia, Bélgica y países del Benelux, en Gran Bretaña y otros países, y básicamente lograron que se alejaran de la idea de la revolución.
Pero lo que digo es que el temor a la revolución y el odio a la Unión Soviética eran ahora mayores, porque cuando la Unión Soviética comenzó a andar, había la esperanza de que el experimento de la Unión Soviética simplemente colapsaría, no funcionaría, y eso no ocurrió. Después hubo la esperanza cuando Hitler de que éste la invadiera, y eso tampoco ocurrió. De modo que el hecho de que la Unión Soviética sobreviviera y triunfara, pensar que un país socialista pudiera derrotar al país capitalista más poderoso, daba miedo. Por cierto que esto después estimuló a muchas colonias de Occidente a exigir su independencia. Sin el éxito de la Unión Soviética, países como la India o Vietnam no hubieran logrado su independencia. Lo que digo, pues, es que las élites en Europa, cuando la guerra terminó, todavía albergaban el viejo odio a la Unión Soviética, el temor a más democracia, aun cuando tenían que traer más democracia. Y aquí es cuando llega la Unión Europea, porque ahora en Europa Occidental Estados Unidos ha tomado el control. Por ejemplo, en muchos países Estados Unidos ocupó esos países y está todavía ahí. Quiero decir que hoy Estados Unidos todavía ocupa Alemania. Alemania no es un país libre. Alemania no fue liberada por los estadounidenses. Estos ocuparon Alemania. Y Charles de Gaulle dijo claramente en varias ocasiones que cuando los estadounidenses llegaron a Francia no llegaron como liberadores, sino como la segunda ola de ocupantes, que simplemente reemplazaron a los ocupantes alemanes. Y Estados Unidos impuso sus políticas a los nuevos gobiernos que surgieron en países como Francia, Gran Bretaña, etc. Y esto significó también que eligieron colaborar no con los representantes de los movimientos de resistencia, que tendían a ser izquierdistas, comunistas, socialistas, sino que tendieron a colaborar con los antiguos colaboradores que habían sido filofascistas, como yo los llamo, amigos del fascismo, sino propiamente fascistas. Esto muestra también, por cierto, la razón por la que cuando la guerra acabó, los estadounidenses no hicieron nada por liberarse de Franco en España. Los estadounidenses y británicos podrían fácilmente haber enviado un mensaje a Madrid para decir a Franco que abdicara y abandonara el país, porque vamos a ir. Pero no hicieron nada porque a ellos les gustaba Franco. Franco es un buen tipo, no tenían nada contra Franco como no lo tenían contra Hitler y Mussolini. Amaban el fascismo. Y estos líderes entonces, estos ex colaboradores de la Alemania nazi que habían esperado que la Alemania nazi en algún momento les haría el trabajo sucio contra la revolución, contra la Unión Soviética, ahora esperaban que lo hicieran los estadounidenses. Y es justo decir que los estadounidenses orquestaron que gente así llegara al poder en toda Europa, y es justo decir que ellos también estuvieron detrás del establecimiento de la Unión Europea. La Unión Europea, en muchos sentidos, fue creación de gente que colaboró con los alemanes en Francia durante la guerra y colaboraron con los estadounidenses después de la guerra. Y eso significa que se les llamó a filas para ese proyecto que estaba por hacer en lo que respecta a los Estados Unidos después de la guerra, a saber, la guerra contra la revolución, contra la tierra de la revolución. Tenemos que poner fin, eliminar a la Unión Soviética. Y esto es por lo que les llamaron a filas. Y en 1989-1990, cuando cayó el muro en Europa, en la Europa Oriental, en Polonia, en Estonia, en Lituania y otros países, los Estados Unidos pusieron en el poder a los más reaccionarios, los más conservadores, los elementos más procapitalistas que puedas pensar. Y esta es la gente que pusieron en el poder. Por dos razones. Primero, porque siempre odiaron a la Unión Soviética o estaban contentos con culpar a la Unión Soviética. Y también porque encubrían su propia colaboración con los nazis. Porque en algunos casos la colaboración de, por ejemplo, el gobierno polaco en los años 30 con la Alemania nazi es algo que no quieren que sepamos. Y eso es por lo que siguen apuntando con el dedo a los soviéticos, porque así no consideramos lo que ellos hicieron. Pero es un hecho, y he escrito un artículo bastante largo sobre el pacto de Ribbentrop, que el gobierno polaco, por ejemplo, que no era una democracia en absoluto, la gente cree que era una democracia y no es así, en 1937, 38, 39 colaboró muy calurosamente con Hitler, porque ambos eran antisoviéticos y ambos tenían los ojos puestos en tierras de Ucrania, etc. Y en 1990, cuando la Unión Soviética colapsó, de algún modo los sentimientos antirrusos, antisoviéticos, estaban todavía ahí.
Porque no debemos olvidar que uno de los motivos por lo que a los capitalistas alemanes, podríamos decir, a los imperialistas alemanes les gustaba Hitler y querían que organizara una guerra contra la Unión Soviética, no era solo porque pensaran que avanzarían en la destrucción del comunismo en su propia cuna, sino también por el acceso a todas estas maravillosas tierras llenas de recursos, como el rico suelo agrícola de Ucrania y los pozos petrolíferos del Cáucaso. Y esto está ahí todavía hoy. Por tanto, para avanzar en el tiempo, la actual guerra en Ucrania tiene también mucho que ver con sus recursos. Sabemos, por ejemplo, que el régimen de Zelensky ahora mismo ha acordado vender gran parte de su tierra de cultivo a las grandes corporaciones estadounidenses como Monsanto, etc., y corporaciones alemanas. Esto es por lo que los alemanes están ahí de nuevo, porque es la misma vieja historia. Alemania buscando lo que ellos llaman recompensa, una tierra supletoria que complementaría el propio centro industrial de Alemania en sí, porque necesita más recursos agrícolas, porque uno de los problemas que tuvo Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue la falta de recursos, especialmente petróleo y caucho. Precisamente fue por la falta de petróleo y caucho que Alemania perdió la guerra en 1918 y por lo que perdió la Segunda Guerra Mundial, porque no tenía esos recursos. Al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía los mejores tanques y aviones de combate, pero no podían usarlos, estaban en tierra porque no tenían combustible. Si hubieran derrotado a la Unión Soviética en 1941, habrían tenido todo el petróleo que quisieran, y nosotros, los británicos y estadounidenses, nunca habríamos desembarcado en Normandía ni derrotado a la Alemania nazi. Así que creo que he contestado a la pregunta de por qué la Unión Europea vuelve sobre el tema y sigue pretendiendo, pensando, que la Unión Soviética fue responsable, porque tienen algo que esconder. ¿Y qué puedes decirnos sobre el papel del pacto Hitler-Stalin, del que tanto hemos oído hablar? Bueno, he escrito un largo artículo sobre el pacto Hitler-Stalin. En primer lugar, hubo muchos países que firmaron un pacto, un tratado con Hitler y Alemania. De hecho, el primer país que lo hizo es uno que hoy llamamos la Ciudad del Vaticano. Hitler ascendió al poder en 1933 y en ese mismo año el Vaticano hizo un pacto con Hitler porque le beneficiaba. Y el segundo país en pactar con Hitler fue Polonia en 1934 y este pacto fue muy dirigido contra la Unión Soviética. Y otro país que pactó inmediatamente con Hitler fue Gran Bretaña, fue un pacto naval. De modo que los pactos que se hicieron con la Alemania nazi no parece que fueran problemáticos, siempre que los hiciéramos nosotros. Pero cuando lo hizo Stalin parece un gran escándalo, ciertamente. Pero usted también pregunta por qué Stalin lo hizo. Stalin lo hizo muy al final, después de que el resto habían intentado pactar con Hitler y lo habían hecho. Stalin, de hecho, estuvo durante mucho tiempo buscando pactar con Londres y París contra Hitler, no pactar con Hitler contra Londres y París. Porque es un error creer que Stalin quería conquistar Europa en colaboración con Hitler. Esto es una fantasía, no hay nada de verdad en ello. Stalin sabía muy bien, todos los soviéticos sabían, que Hitler tenía planes de destruir la Unión Soviética. Habían leído Mein Kampf, sabían de lo que se trataba, no se hacían ilusiones. Lo que querían era interesar al resto de Europa, especialmente las grandes potencias, Gran Bretaña y Francia, en un pacto de defensa, defender Europa de Hitler. Y se acercaron a Londres, se acercaron a París. Podemos leer los diarios del embajador ruso, Maxim Litvinov, en Londres en aquel entonces. Lo intentaron con mucho ahínco, pero fue rechazado. Fue rechazado porque los poderes, los líderes en Gran Bretaña y en París, eran la gente que ya he descrito. Ellos querían que Hitler luchara contra la Unión Soviética. Así que no les interesaba un pacto con la Unión Soviética contra Hitler. Pero claro, no se podía decir eso. Siguieron buscando excusas. Así que los soviéticos hicieron esfuerzos sólidos, frustrantes, para construir una alianza contra Hitler. Y en vez de eso, se estaba, obviamente, maniobrando para que Hitler marchara contra la Unión Soviética. Bien, en el verano de 1939, tras años de intentarlo, Stalin básicamente se rindió y pudo hacer un arreglo con Hitler que fue realmente muy ventajoso, debido a complicaciones que no explicaré aquí ahora, pero podéis encontrar en ese artículo.
No obstante, el pacto que Hitler quiso cerrar con Stalin y Stalin quiso cerrar, realmente sin ese pacto Hitler habría ganado la guerra. Y sin ese pacto, la Unión Soviética habría perdido la guerra. Y esto por dos simples razones. Lo primero, el pacto otorgó tiempo a Stalin para preparar las defensas contra el ataque alemán, que sabía iba a llegar tarde o temprano. Así que ganaron tiempo. Y eso fue muy importante, porque habría habido un plan para atacar la Unión Soviética en 1939, como ahora sabemos que Hitler había planeado. Pero Hitler planeó el ataque en junio de 1941, 2 o 3 años después, y durante esos 2 años, la Unión Soviética hizo muchísimo para mejorar sus defensas. Aún no eran perfectas, ciertamente. Sufrió duros golpes cuando los nazis penetraron, pero habría sido mucho peor si los alemanes hubiesen atacado en 1939. Pero más importante que eso, el pacto también dio a la Unión Soviética algo de espacio estratégico, porque el pacto fue un acuerdo por el cual Alemania reconocía los derechos de la Unión Soviética a lo que se llamaba, lo que los historiadores aún llaman, Polonia Oriental. Bueno, la noticia sobre Polonia Oriental es que no era Polonia Oriental, sino que era antiguo territorio ruso sobre el que la Unión Soviética tenía derecho, pero había sido conquistado en una guerra que nunca se menciona, en esa guerra ruso-polaca de 1921-1922, cuando Pilsudski atacó Rusia durante la Guerra Civil y se aprovechó de ello para tomar algunos territorios de lo que ahora es Ucrania y Bielorrusia, y se los anexionó y los llamó Polonia Oriental. Bien, parte del pacto, el pacto Ribbentrop, concluyó con que Alemania reconocía el derecho a que esos territorios volvieran a la Unión Soviética, que era el área del antiguo Imperio Ruso. Y eso es lo que pasó. El pacto permitió al Ejército Rojo ir y ocupar ese territorio. Y eso significó que la frontera se movió en torno a 200-300 kilómetros hacia el oeste. Significó que cuando los alemanes atacaron en 1941, el punto de arranque para marchar hacia Moscú y Leningrado estaba a 200-300 kilómetros más lejos del objetivo. Ahora sabemos que en noviembre de 1941 los alemanes estaban a 20 kilómetros de Moscú. Ahora imaginen si hubieran estado a 300 kilómetros más cerca de Moscú. Habrían tomado Moscú, ¿verdad? No hay razón para creer que no. Y eso podría o no podría haber sucedido. No sabemos lo que podría haber pasado. Pero obviamente estar a 300 kilómetros de la frontera, 300 kilómetros hacia el oeste, fue una inmensa ventaja que muy probablemente permitió a la Unión Soviética sobrevivir al ataque de la Alemania nazi cuando llegó en junio de 1941. Hay otros varios aspectos de los que podría hablar, pero estos son los más importantes. Sin eso, sin esa ventaja que fue ganada en el pacto, es casi 100% seguro que la Alemania de Hitler habría derrotado a la Unión Soviética en 1941. Y por tanto habría tenido la tierra agrícola de Ucrania y, más importante, los campos petrolíferos del Cáucaso. Y eso habría significado que en 1944, por ejemplo, los jets alemanes y tanques Tigres nunca habrían sido capturados por las tropas aliadas. Estaban ahí parados, faltos de gas. Habrían tenido abundante gas, y los británicos, los estadounidenses, los canadienses, no habrían sido capaces de derrotar a los alemanes. Por tanto, es gracias a ese pacto Ribbentrop que nosotros, los buenos chicos, ganamos la Segunda Guerra Mundial. Es sabido que la Segunda Guerra Mundial permitió a los Estados Unidos no solamente superar la Gran Depresión de los años 1930, sino también salir siendo el país más poderoso de la Tierra. Ahora, nos preguntamos si la actual implicación por poderes de los Estados Unidos y de la OTAN en la guerra de Ucrania podría ser también un modo de aliviar la crisis económica que afecta a la tierra del tío Sam. ¿O hay otros motivos? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bien, las guerras son fenómenos históricos complejos, complicados. Hay más de un aspecto en ellas, pero enfoquemos el aspecto económico. Escribí un artículo hace como 20 años cuando Estados Unidos invadió Irak y lo titulé ¿Por qué Estados Unidos necesita la guerra? Y lo repito, ¿por qué Estados Unidos necesita la guerra? Necesita la guerra, no puede vivir sin guerra. Es porque la economía estadounidense estaba en las últimas en los años 30, estaba en muy mala forma. Durante la Gran Depresión su economía estaba colapsando y se salvó solo por la guerra. La guerra básicamente estabilizó la demanda. Y antes de eso, el principal motivo de la depresión fue que no había suficiente demanda, porque la industria estadounidense había llegado a ser muy productiva gracias a las nuevas técnicas inventadas por tipos como Henry Ford, la cadena de montaje y todo eso. Se produjeron muchos coches, pero la gente era pobre, no podía comprarlos. Así que si produces demasiado, tienes que parar de producir. Tienes que despedir gente y la gente se empobrece más. No puede ni siquiera comprar combustible. Así que básicamente era un círculo vicioso por el cual la economía entró en un punto muerto, porque había sobreproducción e insuficiente demanda frente a la enorme oferta. Ahora, la guerra solucionó el problema. ¿Por qué la guerra dio salida a esa gran oferta? Porque los pedidos comenzaron a llegar en cadena, no solo por el gobierno americano, que ahora encargaba más armas, sino por los préstamos a los británicos para que compraran más armas, que los británicos pagaban a precios altos. Porque la gente cree que el plan Marshall y todo eso era que los estadounidenses daban. No es verdad, se pagaba por ello, precios altos. Más tarde, mediante el sistema de préstamo-arrendamiento a los aliados, las empresas estadounidenses empezaron a marchar bien otra vez. De hecho, es justo decir que la demanda generada por la guerra es lo que solventó la crisis económica estadounidense de los años 30. Y esto también significó que cuando en 1945 parecía que la maravillosa guerra iba a terminar, los economistas en Estados Unidos comenzaron a hacer sonar las alarmas. Dijeron, vamos a tener un gran problema porque cuando la guerra cese, la demanda de guerra cesará y entonces la economía entrará en deflación, colapsará. Y millones de soldados vendrán a casa buscando trabajo y no hay más trabajo si no hay más producción. Va a haber una crisis enorme, vamos a volver a los 60, digo a los 30, porque en Estados Unidos se conocen como los sucios 30, es decir, malos tiempos económicos, pero también como los 30 rojos, porque debido a los malos tiempos, los socialistas, comunistas, anarquistas tenían mucho éxito, eran muy influyentes. Así que el temor era que cuando en 1945 acabara la guerra, ¡oh Dios mío!, no solo la economía regresaría a la depresión, los sucios 30 volverían, pero también los 30 rojos, porque la gente sin trabajo se volverá desagradable, enfadada, habrá huelgas, habrá problemas, podría haber incluso una revolución. Tenemos que prevenir eso. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Podemos prevenirlo siguiendo por el mismo camino. Podemos prevenirlo manteniendo la economía de guerra. Es decir, que si la guerra es buena para los negocios, nuestros negocios necesitan guerra. Así que esencialmente es como en los viejos tiempos. El rey ha muerto, que viva el rey. En 1945 los estadounidenses dijeron, la guerra ha muerto, que viva la próxima guerra. Y así es como la Guerra Fría vino a la perfección como relevo. El gran problema de la economía estadounidense fue en 1990 cuando la Unión Soviética, ese maravilloso enemigo que había justificado enormes inversiones en armamento para mantener la economía, de repente desaparece. Y entonces hubo una gran diatriba en Estados Unidos para buscar otro enemigo. Y miraron a Saddam Hussein, a Milosevic y a esos tipos, hasta que por fin, claro, encontraron un enemigo magnífico en el terrorismo internacional. Fue en 2001 ese ingeniado ataque en Nueva York. Y esto permitió a la economía de Estados Unidos continuar a paso de guerra. Y es una forma también, por supuesto, de entender la guerra en Ucrania ahora. La guerra de Ucrania es realmente una guerra económica. Quiero decir que el matar y morir lo hacen rusos y ucranianos. Pero el dinero, la guerra, se hace en Estados Unidos. Porque los estadounidenses envían armamento y armamento, envían tanques, venga a mandar armas y tanques, estos cuestan dinero. Las empresas que producen estas armas tienen todas su base en Estados Unidos y estas cosas no las dan a cambio de nada. Los estadounidenses pagan por ello. Así que la guerra es buena de verdad para la economía. Y ahora, debido a esa guerra, se permiten los estadounidenses atemorizar a los suizos, a los finlandeses, para que se unan a la OTAN.
Ahora, eso es fantástico para los negocios también, porque unirte a la OTAN significa que tienes que comprar uniformes y armas mayormente de factura estadounidense. Así que cuantos más miembros en la OTAN, más negocio para Estados Unidos. La OTAN es una especie de oficina de ventas y marketing del complejo militar industrial de Estados Unidos. Así que, como he escrito en uno de mis libros sobre la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, si la paz se impusiera sobre la Tierra mañana, sería una catástrofe para la economía estadounidense. Si la paz se impusiera, la economía estadounidense se derrumbaría, porque el estado de la economía estadounidense hoy es mayormente una economía de guerra. De hecho, las mayores empresas en Estados Unidos son las que están haciendo mucho dinero con las guerras calientes, reales o amenazas de guerra y organizaciones bélicas como la OTAN. Ahí es donde el dinero se ha de hacer. Así que, como dije, si las guerras cesan y se implanta la paz, mal asunto para la economía estadounidense. Y sí, la guerra de Ucrania debe entenderse bajo esta luz. Es una de esas guerras que los estadounidenses necesitan para mantener la marcha de su economía. Bueno, Jack, muchas gracias por la generosidad con su tiempo y por compartir con nosotros argumentos tan convincentes sobre la guerra. Okay, well, thank you very much for having me. Bye-bye.